Bueno, entonces estamos estudiando Mateo 7, donde estamos hablando acerca del juzgar. Y después de leer del versículo 1 al 12, estábamos hablando de que en el versículo 1 el Señor nos está hablando a nosotros más bien como jueces, como los que dictaminan en un tribunal qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Y por qué entendemos que nos está hablando a nosotros como jueces? Entonces estábamos yendo a Juan, no sé, Juan, ahorita que les dije a ustedes, aquí lo estoy buscando en 8. Juan capítulo, ok, vamos a Juan 7, vamos a Juan 7. 7. Vale. Uh-huh. Dice, vamos al versículo 14, lo voy a leer. Juan 7:14 dice, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino el que me envió, El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria, en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces, este pasaje de aquí lo que hace es complementarnos el pasaje de Mateo 7. ¿Por qué? Aquí hay una situación que Jesús tiene y es que Él está sanando en sábado, ¿no? Entonces ellos se admiran completamente de su doctrina y Jesús les explica, no es mi doctrina, sino la doctrina del que me envió. Quiere decir, las palabras que yo estoy hablando no son mis palabras, sino son las palabras de mi Padre. Y dice, yo no me quiero glorificar a mí mismo, yo busco glorificar al que me envió. Y si yo no me busco glorificar a mí mismo con lo que estoy diciendo, eso quiere decir que soy una persona íntegra. Y luego en el versículo 19 les dice algo muy importante. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Ellos en ese momento se habían constituido como jueces para Jesús. Estaban intentando matarlo, estaban intentando darle juicio porque él no cumplía la ley. Y él les dice, ustedes no cumplen la ley. Yo soy una persona. Ustedes que son los jueces, ustedes me están juzgando a mí con juicio injusto. ¿Y por qué ustedes me están juzgando a mí con juicio injusto? Porque ustedes no pueden ver bien. ¿Por qué no pueden ver bien? Porque ustedes no cumplen la ley. Yo sí cumplo la ley. ¿Por qué entonces intentan hacerme un juicio para matarme si yo cumplo la ley? ¿Por qué están haciendo un juicio tan injusto? Entonces ellos en este punto, el pueblo lo acechaba porque quería matarlo, porque decía que él infringía la ley de Moisés y que decía otras palabras que Moisés no estaba diciendo y no es verdad. Yo quiero glorificar a mi Padre. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Él decía lo que tenía que decir, pero no para que los demás se sintieran bien o para él sentirse bien con él mismo. Él decía lo que tenía que decir
porque era el mensaje que Dios le había dado para traer al mundo. Entonces, la Biblia nos habla de los falsos profetas. La Biblia nos dice que los falsos profetas vienen con palabras de su propio corazón. Y muchas veces nos pintan a Jesús como un hombre que vino a decir cosas novedosas que no estaban en la Torá acerca del Padre, cosas nuevas, cosas que nadie sabía, cosas solamente que él sabía. Y eso no es así, porque si Jesús hubiera dicho cosas completamente novedosas que contravenían a la Torá, que contradecían a la Torá, a lo que el Padre ya había dicho desde el principio, inmediatamente Jesús iba a quedar excluido como un falso profeta. Nadie llamado profeta de Dios, y Jesús fue un profeta, es hijo, pero también fue profeta, nadie llamado profeta de Dios podía llegar a hablar otras palabras que no estuvieran en la Torá y contradecir la Torá. Si hacía eso, inmediatamente iba a ser constituido como un falso profeta. Entonces yo quiero que esa premisa quede muy clara para lo que vamos a seguir viendo aquí. Jesús nunca contradijo las palabras que el Padre había dicho en el Antiguo Testamento. Si lo hubiera hecho, inmediatamente hubiera quedado como un falso profeta. Está contradiciendo lo que Yahweh ya dijo miles de años atrás a nuestros antepasados. Él no vino a hacer eso. Dice aquí que ¿qué era lo que venía a hacer? Él les confrontaba, versículo 18, él les confrontaba a los religiosos, pero no para él exaltarse, ni para que dijeran que él era mejor que los religiosos, ni para que lo admiraran por su doctrina como lo estaban admirando allí. Él los confrontaba porque era la palabra del Padre que él tenía que hablar, y aunque fuera incómodo hablarla, la tenía que hablar porque no era su propio mensaje, sino el mensaje de parte del Padre. En algún punto a mí me tocó vivir algo, y es que había una persona que tenía que perdonar. Esta persona era cristiana durante muchos años y siempre había guardado mucho resentimiento y mucho rencor en su corazón acerca de otras personas. Cuando yo llego a la vida de esta persona, Dios me indica a hablarle acerca del perdón, lo que inicialmente fue muy ofensivo para esa persona, muy ofensivo. Entonces me decía que Dios no lo llevaba a perdonar, no le llevaba a perdonar porque Dios era amor y que no tenía que perdonar porque Dios sabía y Dios la amaba y Dios no la obligaba a perdonar. Y yo precisamente, esa es la razón por la cual nosotros estamos llamados a perdonar, ¿no? Entonces, siempre la gente piensa como que uno les predica porque a uno le gusta ponerse espiritualmente más arriba de los demás y a ellos dejarlos como un trapo tirado. Y esto era lo que pensaban de Jesús. Y en el ejemplo que les estoy dando, esto era lo que pensaba esa persona. Que yo quería ponerme espiritualmente sobre ella y lo que quería era dejarla mal parada espiritualmente. Y yo le dije, mire, en algún punto le dije, si usted no quiere que yo le vuelva a hablar más acerca de esto, no se preocupe. Yo ya le di el mensaje de parte de Dios y he venido trabajando estos meses acerca de este mensaje. Yo ya no me voy a desgastar más diciéndoles esto que necesito decirles, porque a mí ni me quita ni me pone. Yo no gano nada con que usted perdone. Yo no pierdo nada si usted no perdona. Al contrario, es usted quien va a ganar mucho o va a perder mucho. Entonces, cuando yo leo eso, es como los religiosos se sentían confrontados absolutamente con Jesús y creían que él se estaba poniendo por encima de ellos. Pero lo que Jesús estaba haciendo, solamente te estoy dando el mensaje. Te lo tengo que dar porque es mi obligación. Como hijo de Dios, te lo estoy dando porque es mi obligación.
y lo hago porque yo mismo lo he aplicado a mi vida, porque yo mismo cumplo los mandamientos de Dios. Era así como se expresaba Jesús con estos religiosos. Si les estoy diciendo esto es porque yo mismo he aplicado los mandamientos a mi vida y les estoy dando el mensaje no por mi propia cuenta ni para mi vanagloria. Se los estoy dando para que ustedes cumplan la Torah y se arrepientan. Entonces, eh, cada vez que él les hablaba de esto, como no se querían arrepentir, lo que hacían era enojarse con él. Y versículo 20, hasta decirle que estaba endemoniado. En el 19 dice, no les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo, ninguno de ustedes la cumplen, entonces, ¿por qué tratan de matarme? Y abajo dice, en el versículo 20 dice, estás endemoniado, contestó la multitud, ¿quién quiere matarte? No es cierto que te queramos matar, estás diciendo mentiras. Y más abajo, en el versículo, si seguimos leyendo en el versículo, vamos a seguir leyendo desde el versículo 25, dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaba, ¿no es este al que quieren matar? Entonces ahí se ve la hipocresía de esta gente. Ustedes me quieren matar, estás endemoniado, ¿quién te quiere matar? Pero todo el mundo sabía que lo querían matar. Y se ve en el versículo 25, él no estaba diciendo mentiras, pero esta gente no se quería arrepentir y hasta decía, como cuando uno confronta a alguien sobre alguna situación acerca de uno, es que me ofendiste con respecto a esta cosa que me dijiste. Y yo sé que lo dijiste porque me querías ofender. No, yo no dije eso porque te quería ofender, pero su corazón sabe que lo dijo porque quería ofender, ¿no? Versículo 26. Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Entonces, por esta razón era que lo querían buscar para asesinarlo. Y volviendo a Mateo 7, entendiendo entonces de qué es lo que Jesús está hablando aquí, acerca de el juzgar con justo juicio. Entonces, ¿qué significa juzgar con justo juicio? Significa juzgar conforme a la Torah cuando yo haya puesto la Torah por práctica en mi vida. No juzguen para que no sean juzgados, es lo que Jesús está diciendo aquí, y luego sí nos sigue explicando. Primero nos pone en un lugar de jueces, como lo vemos en Juan 7, ¿no? Y seguimos entonces aquí leyendo, dice, porque el juicio con el que juzgan serán juzgados y con la medida que miden serán medidos. Versículo 2 dice. Lo segundo que podemos ver es que el versículo está mostrando de quién y hacia quién va dirigida la comparación. Dice, no juzguen a nadie, es decir, yo, para que nadie los juzgue a ustedes, es decir, las demás personas. Y sigue diciendo, porque con la medida que ustedes miden, yo, las demás personas me van a medir a mí. Ahí entendemos entonces de qué es lo que Jesús está hablando. Con este entendimiento vamos a seguir leyendo el versículo 3, el versículo 2. Leamos desde el versículo 1 entonces con este entendimiento. No juzguen, yo no juzgo, para que los demás no me juzguen a mí. Yo y los demás. Con el juicio que yo juzgo, los demás me van a juzgar a mí. Entonces dice, como ustedes juzguen a los demás, así mismo los demás van a juzgarlo a ustedes y con la medida que ustedes midan a los demás, ustedes también serán medidos por ellos. Es como cuando en un pueblo el juez señala con dureza a un ladrón y lo condena con la peor pena delante del pueblo después de un gran discurso acerca de la justicia, sabiendo que todos los presentes también saben que el juez es ladrón y se roba el dinero.
del pueblo. O también pongamos un ejemplo de un juez que recibe sobornos, o de un juez que todo el pueblo sabe que su hijo es delincuente confeso y que este juez resguarda a su hijo por el poder que tiene y no le ha hecho justicia. Y se ponga a hacer una cantidad de condenas. ¿Qué es lo que va a decir inmediatamente el pueblo cuando lo vea? ¿Qué es lo que va a decir inmediatamente el pueblo de este juez? ¿Cómo es posible que este juez vaya y dicte sentencia en contra de este ladrón, que a lo mejor el ladrón tiene una familia, tiene una madre, tiene un padre, tiene hijos, tiene una esposa? ¿Cómo va a dictar sentencia en contra de mi esposo, que es ladrón, y esa sentencia tan dura, cuando todo el mundo sabe que su hijo es un delincuente y que él lo resguarda en la casa con el poder que tiene? O cuando todo el mundo sabe que él se roba las cosas el dinero del pueblo. ¿Con qué cara, con qué juicio vamos a entrar nosotros a juzgar lo que es bueno y lo que es malo? Cuando nosotros mismos no guardamos la Torá, cuando nosotros mismos no ponemos en práctica esas normas en nuestra vida para nosotros mismos. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Como lo que dice aquí, no se encargan de mirar su propia viga, pero les encanta estar criticando la viga de los demás. Y yo creo que el problema con este versículo no es la viga del que critica, sino que todo el mundo piensa que tiene la paja del otro. Todo el mundo dice, cuando lee este pasaje, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que hay en tu propio ojo? Todo el mundo dice, ¿por qué me juzgan si yo tengo una viga pequeña? Pero nadie dice, oiga, esta viga tan grande que yo tengo, la tengo que remover de mi propia vista. Cuando ya yo haya removido la viga de mi propia vista, que es mi pecado, voy a poder ver con claridad para poder empezar a juzgar, como lo dijo Jesús, con justo juicio. Si mi juicio no está corrompido por mi propia conducta, no está nublado por mi propia manera de hacer las cosas, sino que mi juicio es justo porque yo mismo lo practico y voy derecho hacia lo que el Padre me dice que es lo que tengo que hacer, indiferentemente que la gente se sienta feliz o indiferentemente que la gente se sienta enojada. Porque por lo general, cuando uno entra a hablarle a una persona, mira, en esta área de tu vida siento que estás fallando, siento que tienes que aceitar estos tornillos, tienes que arrepentirte de esto, hay esto que no estás haciendo bien. Por lo general, inicialmente lo que viene es enojo. Pero si la persona con la que uno está hablando es una persona sabia, se tiene que poner a pensar, yo a lo mejor sí tengo esta viga y no me había dado cuenta. Y la tengo que quitar de allí para poder crecer como cristiana. Entonces, aquí está hablando en el tema no de que Dios no nos va a juzgar a nosotros o que Jesús no juzgaba a nadie, porque es obvio que Jesús juzgaba a todos. Cuando Jesús dictaba una sentencia de absolución, estaba impartiendo justicia de juez. Cuando Jesús le dijo a María Magdalena, cuando Jesús le dijo a esta mujer, cuando Jesús le dijo a esta mujer que la encontraron en el pecado de adulterio y que él no le da una condena. Pero ¿por qué Jesús no le da una condena a esta mujer? Tenemos que ver todos los puntos. Primer punto, ellos estaban juzgando con justo juicio, no. Ellos tenían en sí mismos su propio pecado y por eso solamente cogieron a la mujer y no cogieron al hombre, porque uno no peca solo, uno peca en pareja cuando comete adulterio o fornicación. Trajeron solamente a la mujer, se la tiraron
y no trajeron al otro culpable. Estaban haciendo un juicio parcializado. Sí. Entonces, en ese aspecto, lo que hace Jesús es, bueno, me dieron la capacidad de ser, la función de ser juez en este momento. Entonces, el que tire la primera piedra es porque no tiene ningún pecado. Y ahí uno se puede dar cuenta de que todos los que estaban allí con ella no cumplían la Torá, porque empezaron a tirar la piedra. No, ninguno tenía la autoridad para tirar la piedra. Y como Jesús tuvo misericordia de ella, la absolvió como nos absuelve a todos, con un compromiso. Jesús muere en la cruz por nosotros y nos absuelve a todos sin excepción, como lo hace con esa mujer, como lo hizo con esa mujer adúltera, con el compromiso de vete de aquí y no peques más. Ese es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos delante del juez Jesús cuando nos absuelve. Vete de aquí y no peques más. Ahora, si nosotros estamos siendo puestos como jueces en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en medio de donde sea que usted esté, asegúrese que cuando usted empiece a levantar un dedo para señalar a los demás, pueda usted quitarse la viga que hay en su propio ojo primero, para que el pecado no le nuble la vista y pueda juzgar con justo juicio las acciones de los demás. No solamente para condenar, sino también para absolver. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Una persona que ha cometido adulterio. Inicialmente la persona cuando recién se casó, si es un cristiano fervoroso que va a la iglesia, dice el adulterio está mal. El adulterio está mal, hay que resolver las cosas con la esposa. Si la esposa desea, por ejemplo, en el caso de que sea el hombre el que cometió adulterio, si la esposa desea continuar con el matrimonio, hay que ir hasta hay que salvar el matrimonio porque esa es la voluntad de Dios. Y si la esposa no está de acuerdo, pues ya no se puede continuar con el matrimonio. Pero entonces, ¿qué pasa con una persona que comete adulterio y no tiene ningún tipo de arrepentimiento? Simplemente dice, pues yo sí pequé, pero era que las cosas ya no eran igual, pero es que yo ya no la amo, pero es que yo ya no quiero, y no hace nada para regresar con la esposa. Y resulta que esta persona tiene un ministerio y predica la palabra, pero decide divorciarse después de haber cometido adulterio y no volver a la palabra que dice que se tiene que humillar, que se tiene que arrepentir, que amar a su esposa no es solamente un sentimiento, sino que también es un mandamiento, sino que se va a hacer lo que quiere, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue una pareja con las mismas circunstancias? ¿Qué va a pasar cuando lleguen personas divorciadas bajo las mismas circunstancias? ¿Con qué autoridad va a levantarse este adúltero a restaurar al otro adúltero o a impartir juicio a ese adúltero para que vuelva al Señor y restaure su familia? No lo va a hacer. Le va a decir, yo te entiendo, cuando las cosas no funcionan, no funcionan, es que estamos ya en otros tiempos, el Señor lo que quiere es que seamos felices, hay que cambiar, y se empieza a hacer un juicio nublado por la viga que hay en el propio ojo, por el pecado que está ahí en el ojo que no te deja ver bien para juzgar la paja que hay en el ojo de tu hermano, y te estás yendo tú al infierno y te estás llevando a los demás. Porque como no cumples la Torá, como no cumples la ley de Dios, tu juicio está completamente nublado. Entonces es importante lo que dice aquí Jesús acerca de que nosotros mismos, y esta es una invitación para nosotros mismos,
poder hacernos esta pregunta. ¿De verdad estamos cumpliendo la Torá de Dios? ¿De verdad estamos cumpliendo la ley de Dios? Si de pronto usted no sabe exactamente cuáles son los mandamientos de Dios, yo le invito que se sienta y que los lea. Los 10 mandamientos de Dios. Para empezar, los 2 mandamientos principales. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Que de esos mandamientos de estos mandamientos generales, vamos a empezar a hablar el jueves. Pero también hay unos 10 mandamientos y también hay 613 mandamientos. ¿Cómo estamos en los mandamientos de Dios? Primer mandamiento: yo soy Yahweh tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes de otros dioses ni de nada que se asemeje a la tierra. Tercer mandamiento: no llevarás mi nombre en vano. Cuarto mandamiento: guardarás Shabbat. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cómo estamos nosotros con esos básicos 10 mandamientos que son inamovibles? Porque volvamos otra vez a lo que Jesús dijo atrás. En ningún momento Jesús estaba invalidando la voz de los profetas, porque donde lo hubiera hecho, hubiera sido considerado como un falso profeta. Él no está, y acuérdense que Moisés fue un profeta. Él no estaba invalidando a Moisés, él no estaba invalidando a ninguno de los profetas. Él hacía un juicio justo porque él cumplía la Torá, lo que vimos en Juan 7. Y ahorita nos está diciendo aquí a nosotros, si ustedes juzgan, los demás también van a juzgarlos a ustedes con la misma medida y con el mismo juicio. Cuando usted tiene hijos y le dice, hijo, no fumen, Pero inmediatamente tu hijo te va a decir, pero ¿y usted por qué fuma y por qué me está diciendo a mí que no fume? Entonces, con la misma medida con la que tú estás juzgando a tu hijo, a tu pareja, a tus padres, inmediatamente ellos te van a devolver la misma medida con la que tú estás midiendo. Es más, si no hay nada que ellos vean que puedan sacarte en cara para poder zafarse del juicio que tú estás haciendo, van a traer a colación lo que tú hiciste en el pasado. Pero lo que hiciste en el pasado no interesa. La manera como vivías antes, los errores que cometiste en el pasado, no importan, porque Cristo ha sido justificación, como lo fue para la mujer adúltera, ha sido justificación para cada uno de nosotros. Ni yo te juzgo, pero vete de aquí y no peques más. Y aunque se hubieran levantado otra vez todos los de la ciudad a querer apedrearla, ella ya estaba absuelta de ese pecado. Ya se le había hecho un juicio popular y ya Jesús la había absolvido y la había sacado inocente. No porque ella hubiera sido inocente, sino porque los demás que querían hacerle juicio, todos tenían una viga en sus ojos. Y él la absuelve como nos ha absuelto a todos y le dice a esta mujer, vete de aquí, no peques más. Entonces, cuando usted cumple la Torá, usted adquiere la autoridad que le da el Mesías para juzgar lo correcto y lo incorrecto. Y ya lo está haciendo con un justo juicio. No es el juicio suyo, usted no se lo inventó, no es lo que a usted le parece, no es lo que usted opina, no es lo que usted piensa, no es lo que usted se levantó sintiendo. No, es la Torá. Es la ley es inamovible y sirve para hoy, para mañana, para el tío, para el primo, para la abuela, para todo el mundo. Y debemos hacer ese ejercicio con misericordia, porque el que guarda la Torá conoce las luchas que todos los días tenemos en nuestra carne por permanecernos santos delante de Dios. Conoce que solamente somos justificados por su gracia y por su misericordia, pero que debemos permanecer en el camino estrecho. Y él lo sigue hablando aquí. Dice,
Versículo 3. Volvámoslo a leer. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Antes de que te moleste el pecado de tu hermano, examina tu propia vida si tienes pecado para corregir. Y si tienes pecado, cállate. Cállate. Corrige el pecado que hay en tu vida y ahí vas a ser digno para juzgar con justo juicio. Porque cuando tú estás juzgando a la otra persona y no cumples la Torá y no te callas, inmediatamente lo que dice aquí que es, con la misma vara que tú estás midiendo a esa persona te va a medir a ti. Porque es que aquí Jesús no está hablando de Dios, con la misma vara que tú mides, Dios te va a medir. Y por eso les estaba diciendo al principio, ¿de quién está hablando? De mí y de los demás. De mí y de los demás. No juzgues tú si no quieres que los demás te juzguen a ti. Con el juicio que tú juzgas, vas a ser juzgado. Con la vara que tú midas, vas a ser medido tú también. Entonces, ¿cómo un adúltero puede ir a decirle a otro, mira, es que tú estás en adulterio? Si inmediatamente lo van a medir con la misma vara. Entonces, sigamos. 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que hay en tu propio ojo? ¿Cómo es posible uno hacer algo si no puede ver bien? ¿Cómo es posible uno tratar de corregirle el pecado a otro cuando la visión de uno está tan nublada por uno estar en pecado que no distingues entre la derecha y la izquierda? Y aquí la viga en el ojo tuyo, versículo 5. Hipócrita, hipócrita. No seamos hipócritas. Si vamos a juzgar, juzguemos con justo juicio. Si vas a absolver, porque aquí nos está poniendo como jueces, si vas a absolver a otra persona, vas a justificarla o vas a condenarla, que tus obras sean obras de justicia, o si no, no tienes derecho a juzgar eso. No tienes derecho a absolver, no tienes derecho a condenar, no tienes derecho. Y después dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Aquí en ningún momento, y creo que la gente lo malentiende, porque en ningún momento Jesús está diciendo, ninguno puede sacar la viga que hay en su propio ojo. No, aquí nos insta, vaya usted, haga ese trabajo que usted está haciendo con su hermano, primero hágalo con usted. Le pido el favor, les está diciendo Jesús. Y la gente esto lo entiende como de, nadie puede sacar la viga de su propio ojo. Y eso no es lo que nos está diciendo Jesús. Vaya, saque la viga de su propio ojo, no sea hipócrita. Deje de fingir justicia cuando no la tiene. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego dice, no des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y les despedacen. Y este versículo nos está indicando lo mismo que Jesús estaba hablando en el pasaje que ahorita leímos, en Juan 7. Jesús estaba echando lo santo a estos perros que eran la clase religiosa, no querían escuchar lo santo, no querían escuchar lo valioso. Jesús estaba tirando la Torá a los perros y a los cerdos que no querían escucharla, que no querían arrepentirse. ¿Y qué hicieron estos perros y estos cerdos? Se volvían en contra de Jesús y lo querían despedazar, lo querían matar. Entonces aquí Jesús nos insta. Hay un punto también en donde tú debes detenerte. Aunque tú estás guardando la Torá, si te estás dando cuenta que estás tirando y tirando y tirando lo santo a los perros y las perlas delante de los cerdos, no lo hagas más. Porque ellos se van a devolver y te van a despedazar a ti. Y eso es un consejo de parte de Jesús. Uno da la palabra, uno da los mandamientos, uno da lo santo y lo precioso, pero si uno se lo está tirando y uno empieza a darse cuenta que lo está tirando a puros perros y a puros cerdos, ya no lo hagas.
No des lo santo a los perros, ni tires las perlas de los cerdos, porque esta gente viene y lo va a querer despedazar a uno. Y luego sigue diciendo, pidan y se les dará, busquen y hallen, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, aquí, ¿de qué es lo que Jesús está hablando? Acerca de vivir en justicia. Juzguen con justo juicio, como lo leíamos ahorita, con la misma medida que ustedes están viendo a los demás también los están señalando a ustedes con la misma medida. Y no den lo santo a los perros, ni tiren las perlas delante de los cerdos. Sin embargo, como dijo Juan, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. ¿A dónde debemos nosotros acercarnos cuando nos está haciendo falta la medida? Cuando todavía tenemos paja que no nos deja ver bien, cuando todavía hay unas vigas que no nos hemos sacado. ¿A dónde tenemos que acercarnos nosotros? ¿A dónde tenemos que clamar para poder juzgar con justo juicio? Pedid y se os dará. Si ustedes piden para que esa viga, para que esa paja, para lo que sea que les está impidiendo a ustedes juzgar con justo juicio, sino que ustedes puedan juzgar conforme a la Torá, pero ese pecado no les está permitiendo juzgar conforme a la Torá, pidan y el Padre les va a guiar para que ustedes puedan vivir conforme a la justicia. Pidan y se les va a dar. Busquen, llamen, se les va a abrir. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si pide un pan le dará una piedra, o si pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y qué es lo bueno? La Torá. La Torá es lo bueno. Si pedimos, si clamamos, como decía el salmista, y se me queda muy grabado porque lo dice en una canción también. El salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa debe ser nuestro clamor para que nuestro juicio no esté permeado con el pecado y no podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, no podamos distinguir entre los tiempos, estemos borrachos, estemos dormidos, no entendamos lo que está pasando. También hay mucha confusión en medio de la iglesia por esto, porque como nos enseñan los mandamientos, no hay un buen juicio, lo que hay es mucho temor, mucho temor. Pero en nosotros no debe ser así. Y luego les dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué son las buenas cosas que el Padre nos dará? La Torá, la salvación. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué les estaba diciendo Jesús aquí? ¿Los estaba mandando a incumplir la ley? Los estaba mandando a juzgar con justo juicio. Los estaba mandando a que todo lo que yo quiero que los demás sean conmigo, yo soy con los demás, porque esta es la ley y los profetas. Ahora vuelvo al principio, en el ejemplo del hombre adúltero. Yo quiero que a mí nadie me diga que estoy en pecado. Yo quiero que a mí nadie me diga que tengo que volver con mi esposa, que abandone a mi familia. Entonces, ¿qué hago yo cuando viene un adúltero? Usted no tiene que volver con su familia. Usted, así es feliz, así el Señor lo quiere. ¿Tiene capacidad para juzgar? No. Tiene una viga muy grande en su ojo que necesita quitar para poder ver bien. Cuando quita ese orgullo, esa viga que hay en su ojo, ese pecado,
va a poder juzgar con justo juicio, va a poder llamar al arrepentimiento a alguien que está en la misma condición que él estuvo. ¿Y cuál es la ley y los profetas? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todos esos mandamientos que tienen que ver con el prójimo es cumplir la ley y los profetas. Yo no quiero que yo fui y le fui infiel a mi esposa. Yo no quiero que mi esposa vaya y me sea infiel a mí. Cuando yo honro el pacto que nosotros tenemos, estoy haciéndole a ella lo que a mí me gustaría que ella hiciera conmigo. Porque esa es la ley, esos son los profetas. Yo no quiero que nadie me engañe, que nadie me mienta, que nadie me odie, que en sentido espiritual matar es odiar. Yo no quiero que nadie me robe. Si lo hago a los demás, probablemente mi juicio va a estar bastante nublado y voy a terminar diciéndole a la banda de ladrones que lo que nosotros estamos haciendo es por el bien de la humanidad, porque hay gente que tiene mucho y hay gente que tiene poco. Y mi juicio está nublado para poder decir eso. Pero ¿es en verdad lo que yo quiero que me hagan a mí? Mi juicio está nublado para decirle al adúltero, cuando yo mismo soy adúltero, para decirle que está haciendo mal, pero en verdad yo quiero que alguien venga y me engañe. Entonces, ¿cuál es la ley y cuáles son los profetas? ¿Y cómo debe estar nuestro juicio para poder nosotros levantarnos y como Jesús hacerlo con vehemencia y juzgar con justo juicio? Cuando nosotros mismos hayamos sido justificados y lo que nos haga falta, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque si ustedes piden al Padre y les ruegan al Padre que les quite esa viga, que le quite, que le ayude a que ustedes mismos se quiten la viga, que le ayuden a que ustedes mismos se quiten la paja, el Padre no les va a responder con una piedra si ustedes le piden un pan. Les va a dar cosas buenas, que es la Torá. Les va a ayudar a corregirse a ustedes mismos. Piden, pidan, pidan, clamen, oren, supliquen, que el Padre les va a contestar. Pero debe haber ese anhelo en nosotros por vivir conforme a la justicia. Y a esto era lo que Jesús estaba refiriendo cuando nos llama a no juzgar con justo juicio. Con el juicio que uno juzgue, así mismo se le va a ser juzgado a uno.